Existe un animal que perfeccionó la propulsión antes de que existieran los motores, antes de que ninguna mente consciente trazara la geometría de una tobera, antes de que la física de fluidos se escribiera en ningún papel. Un linaje de moluscos sin vértebras ya había encontrado, por presión evolutiva pura, la solución más elegante al problema del escape. No lo hicieron con músculo estriado ni con piernas, lo hicieron con agua. El calamar, el pulpo, la sepia, la nautiloide son animales que pertenecen a un grupo llamado cefalópodos, una palabra que en griego significa cabeza-pie y que encierra en esa etimología toda la rareza de su plano corporal. Los apéndices nacen directamente de la región cefálica y el sistema de locomoción principal no está en los tentáculos, sino en una estructura muscular llamada manto. Lo que ocurre dentro de ese manto, la mecánica precisa de cómo transforma presión hidrostática en velocidad dirigida, es uno de los sistemas de propulsión biológica más sofisticados que la evolución ha producido en toda la historia de los animales. Para entender por qué este mecanismo es extraordinario, hay que empezar por entender el problema que resuelve. El océano no es un espacio vacío, es un campo de presiones, corrientes y depredadores. Un animal blando, sin exoesqueleto rígido, sin garras, sin veneno de efecto rápido, que vive en columna de agua abierta, es fundamentalmente vulnerable. La solución más lenta que podría adoptar es la natación ondulatoria de los peces, que depende de la masa muscular y de la frecuencia del batido caudal. Pero hay otra solución: generar un impulso discontinuo y súbito, lo suficientemente rápido para que el depredador no complete la trayectoria de captura. Eso requiere no velocidad sostenida, sino aceleración instantánea. Y eso es exactamente lo que la propulsión a chorro ofrece. El principio físico subyacente es la tercera ley de Newton. Cuando el cefalópodo contrae el manto con fuerza, expulsa un volumen de agua a través de un sifón muscular orientable. La masa de agua sale en una dirección, el animal se desplaza en la dirección opuesta. La magnitud del impulso depende de la velocidad de salida del chorro y de la masa de agua expulsada. Cuanto mayor sea la velocidad de eyección y mayor el volumen expulsado, mayor será la fuerza reactiva que recibe el cuerpo del animal. Esta es, en términos de mecánica clásica, la definición de cantidad de movimiento, masa por velocidad transferida en el instante de la contracción. Pero la física newtoniana básica solo describe el esqueleto del mecanismo. La biología lo hace incomparablemente más interesante. El manto de un calamar como el Loligo vulgaris o el Dosidicus gigas es una estructura muscular de doble capa, una capa de fibras circulares que rodea la cavidad del manto y una capa de fibras radiales que se extiende desde la piel hacia el interior. Cuando las fibras circulares se contraen, el manto se comprime radialmente, reduciendo el volumen de la cavidad interna y expulsando el agua a través del sifón. Cuando las fibras radiales se contraen, el manto se expande, restaura su diámetro original y llena nuevamente la cavidad con agua del ambiente, a través de unas aberturas laterales que actúan como válvulas de entrada. El ciclo completo, contracción y llenado, puede ocurrir varias veces por segundo durante una secuencia de escape. El sifón es, en términos funcionales, la tobera del sistema. Es un tubo muscular que puede orientarse en casi cualquier dirección del espacio, lo que convierte al animal en un vector de movimiento con control total de la trayectoria. Cuando el sifón apunta hacia adelante, el animal se desplaza hacia atrás. Cuando apunta hacia atrás, avanza. Puede girar, sesgar el ángulo de eyección, modular el diámetro interno del tubo para aumentar la presión de salida. Esta capacidad de vectorización del empuje, sin necesidad de girar el cuerpo completo, es una ventaja mecánica enorme en entornos donde cada fracción de segundo determina la supervivencia. Existe, sin embargo, un costo termodinámico significativo en este sistema. La propulsión a chorro en cefalópodos es energéticamente costosa en comparación con la natación ondulatoria de los peces teleósteos, ya que los estudios de consumo de oxígeno durante el nado activo han mostrado que los calamares gastan más energía por unidad de distancia recorrida que la mayoría de los peces de tamaño comparable. La razón tiene que ver con la eficiencia del propulsor. En términos de hidrodinámica, la eficiencia de Freud de un sistema de propulsión depende de la relación entre la velocidad del vehículo y la velocidad del fluido expulsado.
Cuanto más rápido sale el chorro respecto a la velocidad del animal, más energía se pierde en el fluido y menos se transfiere como impulso útil. Los calamares compensan esto con un sifón de alta velocidad de eyección, lo que los hace muy rápidos en el corto plazo, pero costosos en el largo. Esta asimetría energética ha moldeado profundamente el comportamiento de los cefalópodos. No son animales de resistencia, son animales de burst, de explosión. Su estrategia de vida no está diseñada para persecuciones prolongadas, sino para respuestas de emergencia. Cuando un depredador activa el comportamiento de escape, el calamar puede alcanzar velocidades de entre 25 y 40 cuerpos por segundo en las primeras fracciones del movimiento. Para un animal de 30 centímetros, eso equivale a más de 1 metro por segundo en el arranque, con aceleraciones que pueden superar los 25 metros por segundo al cuadrado. Es, en términos relativos al tamaño del animal, una aceleración comparable a la de algunos de los sistemas de propulsión más eficientes que la ingeniería humana ha producido. Los nautiloideos ofrecen un punto de contraste que ilumina la historia evolutiva del sistema. El Nautilus pompilius, único representante vivo de un linaje que tiene más de 500 millones de años, usa también propulsión a chorro, pero con una variante morfológica importante. Su sifón es más ancho y menos musculoso que el de los calamares, y su ciclo de llenado y vaciado es más lento. El resultado es una propulsión menos potente, pero sostenida con menor costo metabólico, coherente con un animal que vive en profundidades de hasta 700 metros, en ambientes con menor densidad de depredadores activos y menor necesidad de escapes fulminantes. La comparación entre Nautilus y los calamares decápodos modernos es una ventana directa a la presión de selección que ha optimizado el sistema a lo largo del tiempo geológico. El registro fósil de los cefalópodos es extraordinariamente rico y permite reconstruir con cierta precisión la historia del manto y del sifón. Los cefalópodos primitivos del Cámbrico tardío y el Ordovícico, como Plectronoceras, ya poseían una concha interna o externa con cámara de flotación, un rasgo que liberó al animal del fondo marino y lo llevó a la columna de agua. La transición del cefalópodo bentónico al pelágico es, en parte, la historia de cómo el sifón se convirtió en el motor principal de un animal que ya no podía depender del sustrato. A medida que las conchas externas desaparecieron en los linajes de los coloideos, los ancestros de los calamares y pulpos actuales, el manto muscular se volvió la única estructura de soporte e impulsión. La pérdida de la concha no fue simplemente una simplificación anatómica, fue la liberación de una arquitectura más libre y más ágil. En los pulpos, el sistema de propulsión a chorro existe pero tiene un papel secundario. La locomoción primaria en ambientes bentónicos ocurre a través de los 8 brazos y el chorro se reserva principalmente para secuencias de escape. Esto refleja una presión selectiva diferente. El pulpo vive asociado al sustrato, usa la cripsis y el mimetismo como primera línea de defensa, y el chorro es el mecanismo de último recurso cuando esas defensas han fallado. En los calamares de aguas abiertas, en cambio, donde no hay sustrato, no hay caverna donde esconderse y la transparencia corporal solo ofrece protección parcial, el chorro es la primera y más crítica respuesta al peligro. La sepia, o Sepia officinalis, ocupa un espacio intermedio fascinante. Su propulsión es híbrida. Usa una aleta ondulante que rodea el manto para el nado de precisión y el posicionamiento lento, y activa el chorro del sifón para los cambios bruscos de dirección o los escapes rápidos. La aleta ondulatoria es energéticamente eficiente para velocidades bajas y permite un control espacial extremadamente fino, ideal para la caza de presas que requiere aproximación lenta y precisa. El sifón, en cambio, proporciona el impulso inmediato cuando la situación lo demanda. Esta dualidad propulsiva refleja una solución de compromiso entre eficiencia y potencia que ha resultado exitosa en ambientes costeros con alta variabilidad de condiciones. Hay un componente neurológico que no puede ignorarse en este análisis. La respuesta de escape en cefalópodos involucra uno de los sistemas neuronales más estudiados en toda la neurobiología, el axón gigante del calamar. Las neuronas de gran diámetro que inervan la musculatura del manto, descritas por J. Z. Young en la primera mitad del siglo XX, tienen un diámetro de hasta 1 milímetro en algunas especies, lo que produce velocidades de conducción nerviosa de hasta 25 metros por segundo.
Esta velocidad de señalización es excepcional en un invertebrado, y su función es coordinar la contracción sincrónica de toda la musculatura del manto en un tiempo mínimo. La sincronía es crítica, ya que si las fibras circulares del manto no se contraen al mismo tiempo, la presión en la cavidad no alcanza el pico necesario para generar el chorro de alta velocidad. El axón gigante es, en ese sentido, el sistema de encendido del motor. El descubrimiento de estos axones gigantes en los calamares fue también el trampolín conceptual para uno de los avances más importantes de la neurociencia del siglo XX. Alan Hodgkin y Andrew Huxley usaron los axones del oligo para desarrollar el modelo matemático del potencial de acción, el mecanismo eléctrico por el cual todas las neuronas del planeta transmiten información. El cefalópodo, sin saberlo, prestó su biología para formular las ecuaciones que describen la actividad eléctrica del sistema nervioso de todos los animales, incluyendo el humano. Es una ironía notable que un animal conocido popularmente por su tinta haya contribuido de manera tan fundamental a la comprensión del cerebro. Regresando al mecanismo de propulsión en sí, existe un fenómeno hidrodinámico que los investigadores han empezado a caracterizar con mayor detalle en las últimas décadas: la formación de vórtices en el chorro eyectado. Cuando el agua sale por el sifón a alta velocidad y entra en contacto con el fluido circundante más lento, se forma en el borde del chorro una serie de estructuras helicoidales llamadas anillos de vórtice. Estos anillos no son solo un artefacto estético del fluido en movimiento, sino que interactúan con el cuerpo del animal y con el fluido circundante de maneras que pueden aumentar la eficiencia neta del sistema. Los estudios con velocimetría por imagen de partículas han mostrado que los calamares modulan la duración y la velocidad del chorro para maximizar el impulso transferido antes de que los vórtices se disuelvan. Es una optimización dinámica donde el animal estructura el patrón temporal de la eyección para aprovechar la física del fluido. Esta optimización plantea una pregunta que la biología aún no ha respondido completamente: ¿cuánto de este refinamiento es producto de la selección natural sobre la morfología muscular y del sifón, y cuánto es el resultado de ajustes activos del sistema nervioso central durante cada secuencia de escape? Dicho de otra manera, ¿aprende el calamar a manejar su propio motor? La evidencia disponible sugiere que existen componentes estereotipados, genéticamente determinados, en la cinemática del escape, pero también hay evidencia de que los cefalópodos son capaces de modulación contextual. Calamares sometidos repetidamente al mismo estímulo amenazante muestran variación en la dirección y magnitud del escape, lo que sugiere que el sistema nervioso procesa información sobre el contexto y ajusta el vector de propulsión. En un animal sin corteza cerebral, con un sistema nervioso distribuido en lóbulos ganglionares, esa capacidad de modulación es notable. La interacción entre la propulsión a chorro y otras defensas del animal es también un tema de investigación activo. La tinta que eyectan muchos cefalópodos no es simplemente un pigmento de distracción. Contiene tiramina y dopamina, compuestos que interfieren con los quimiorreceptores de algunos depredadores, particularmente los peces con olfato desarrollado. La tinta se expulsa frecuentemente en coordinación con el chorro de escape, creando una nube que permanece en la posición donde estaba el animal mientras éste se aleja a velocidad. La física del escape y la química de la defensa actúan como sistema integrado. El chorro crea distancia, la tinta borra la señal química que permite al depredador seguir el rastro. En los calamares de aguas profundas, donde la luz no penetra y la visión del depredador es limitada, algunas especies han reemplazado la tinta negra con bioluminiscencia. Al momento del escape, en lugar de una nube opaca, emiten un destello de luz. El principio es el mismo en términos funcionales: crear una señal que retenga momentáneamente la atención del depredador en el punto de partida, pero adaptado al contexto fotónico del océano profundo. Es la misma lógica de escape aplicada a un ambiente radicalmente diferente. Los cefalópodos pelágicos de mayor tamaño, como el calamar gigante Architeuthis dux o el calamar colosal Mesonychoteuthis hamiltoni, presentan desafíos únicos a los modelos de propulsión a chorro por escala. A medida que el tamaño corporal aumenta, la relación entre la potencia muscular disponible y la masa corporal que debe acelerar cambia desfavorablemente, por lo que las leyes de escala biomecánica predicen que los calamares muy grandes no pueden alcanzar las mismas aceleraciones
aceleraciones relativas que los pequeños. Esto es consistente con las observaciones disponibles de Architeuthis, que no es un animal de escapes explosivos y vive en la zona mesopelágica y batipelágica, donde los encuentros con depredadores son inevitables pero menos frecuentes. La propulsión a chorro en estas especies parece estar optimizada para el nado de crucero más que para el escape, representando una inversión de las prioridades funcionales observadas en los calamares pequeños costeros. Una de las fronteras más activas en la investigación actual es la biomimética de los sistemas de propulsión de cefalópodos. Ingenieros de fluidos y biólogos han colaborado en los últimos años para diseñar vehículos subacuáticos autónomos que replican la geometría del sifón y el patrón de contracción del manto. Los prototipos basados en elastómeros que simulan la musculatura circular y radial del manto han demostrado ser más eficientes que los propulsores de hélice convencionales en ciertos rangos de velocidad y en entornos de espacio reducido. La ventaja es la ausencia de partes rotativas expuestas, la capacidad de vectorizar el empuje sin timones externos y la generación de menores perturbaciones acústicas, algo relevante tanto para la investigación marina como para aplicaciones en defensa submarina. Pero quizás lo más significativo de este sistema, lo que lo convierte en algo más que una curiosidad zoológica, es lo que revela sobre la convergencia evolutiva. La propulsión por reacción no es privativa de los cefalópodos. Por ejemplo, las medusas usan un principio similar con sus campanas pulsantes y algunas larvas de libélulas tienen un sistema rectal que expulsa agua para propulsarse en agua dulce. Los scallops, almejas del género Pecten, también abren y cierran sus valvas con fuerza suficiente para generar propulsión reactiva cuando huyen de depredadores. En ninguno de estos casos existe una relación filogenética cercana, lo que demuestra que la propulsión por reacción fue inventada múltiples veces en linajes separados porque resuelve de manera óptima el problema de generar aceleración rápida en un fluido sin un esqueleto rígido de alta masa. Esta convergencia no es un accidente del azar, es la firma de una restricción física. En un fluido acuático, dado un determinado presupuesto energético y una determinada masa corporal, hay un espacio de soluciones mecánicas para producir movimiento rápido y la propulsión reactiva ocupa un lugar privilegiado en ese espacio para ciertos rangos de escala y ciertas restricciones morfológicas. La evolución no inventa libremente, explora, bajo la guía implacable de la selección, el espacio de lo que la física permite y cuando la física permite algo eficiente, la evolución lo encuentra, una y otra vez, en linajes que no se han cruzado en cientos de millones de años. El calamar que se aleja disparado de un depredador en las aguas cálidas del Mediterráneo o en las corrientes frías del Pacífico Sur no lleva consigo ninguna intención de ilustrar los principios de Newton. No experimenta el placer de la velocidad ni la satisfacción del escape exitoso en ningún sentido que la neurociencia pueda documentar hasta hoy. Lo que lleva consigo es algo más antiguo y más profundo que cualquier intención. Lleva la solución acumulada de incontables generaciones que murieron antes de reproducirse porque su manto era demasiado lento, su sifón demasiado angosto, sus axones demasiado lentos para sincronizar la contracción en el instante preciso. El calamar vivo es el residuo de todas esas muertes. Su velocidad es la herencia exacta de todo lo que falló. Eso es la evolución. No un plan ni un progreso, sino una criba sin memoria sobre la variación ciega. El resultado, medido en la elegancia de un chorro de agua con vórtices perfectamente estructurados, posee una sofisticación que ningún diseño consciente ha superado. Este viaje revela que el diseño de los cefalópodos no es azar, sino precisión física absoluta. El calamar es la prueba de que la física y la biología, bajo presión selectiva, convergen en las mismas respuestas. Si te fascinó descubrir los secretos tras el manto de estos soberanos de la reacción, danos un like y suscríbete a Ciencia Animalia. Sigamos explorando las fronteras de la vida animal desde otra perspectiva. Gracias y hasta el próximo video.